Aprendo en casa. Muy buenos días, queridas niñas y niños del tercer grado. ¿Cómo están? El día de hoy te acompaña tu maestra, tu amiga Yulisa Valdés Salvatierra. Hoy realizarás una autoevaluación. Esto te permitirá revisar tus trabajos y comprobar si estás aprendiendo. Nuestras metas para el día de hoy son reflexionar sobre los aprendizajes que obtuvimos al explicar cómo ocurre el día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra, e identificar qué aspectos debemos mejorar. Plantear metas y acciones de mejora para seguir aprendiendo. Vamos a leer la siguiente situación. Daniel es un niño del tercer grado. Él se encuentra entusiasmado por las nuevas ideas que aprendió sobre cómo ocurren el día y la noche. Ahora desea compartir con sus familiares estos aprendizajes, pero no está seguro de qué debe hacer para explicárselos. ¿Qué crees que debe hacer? Acompañemos a Daniel. Daniel buscó en su portafolio las hojas de registro de la actividad ¿Por qué ocurren el día y la noche?, a fin de revisar y recordar con mayor detalle los pasos que siguió. Semana 22, día 4. ¿Cuál fue la actividad? ¿Por qué ocurren el día y la noche? ¿Cuál fue la meta? Explicar que el ciclo del día y la noche se producen por el movimiento de rotación de la Tierra. Para lograr la meta, Daniel tenía que responder una pregunta de investigación y luego comprobar si era verdadera o no, de acuerdo con información proveniente de fuentes científicas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué se produce el día y la noche? Daniel pensó en qué criterios debía considerar para saber si logró o no la meta. Explicar sobre la base de una experiencia por qué se producen el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Explicar el ciclo del día y la noche y su relación con el movimiento de la rotación de la Tierra sobre la base de fuentes de información científica y o utilizando un modelo. Para revisar si logró la meta, Daniel elaboró un cuadro como el siguiente con la ayuda de un familiar. Expliqué sobre la base de una experiencia por qué ocurre el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Daniel colocó que sí lo había logrado. Vamos a observar cómo Daniel reflexionó sobre los avances de sus aprendizajes. Daniel señaló que logró explicar o dar una posible respuesta a la pregunta de investigación sobre la base de una experiencia. Lo hizo así. Pregunta investigable. ¿Por qué se producen el día y la noche? Y las preguntas complementarias. ¿Dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? Daniel escribió sus dos posibles respuestas. La primera, el día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas. Cuando el Sol no lo alumbra, es de noche. Y cuando el Sol sí lo alumbra, es de día. Y su segunda respuesta, también la Tierra flota y se mueve. Y el Sol arde y hace mucho calor cuando es de día. Vamos a responder. ¿Cuál era la pregunta de investigación? Claro, ¿por qué se producen el día y la noche? ¿Y qué interrogantes ayudan a responder la pregunta de investigación? Bien, las preguntas complementarias. ¿Cuál de sus respuestas a la pregunta de investigación te parece mejor? ¿Cuál de las dos? ¿El día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas? ¿O también la Tierra flota y se mueve? ¿Cuál crees que sea la pregunta de investigación que te parece mejor? ¿Por qué? Recuerda, las respuestas iniciales se basan en nuestras ideas y experiencias. Durante el proceso de investigación,
dichas respuestas se comprueban o se modifican si es necesario. Vamos a observar las imágenes de los modelos A y B de la experiencia. ¿Cómo se relacionan las respuestas de Daniel con lo que se representa en los modelos? Hasta el momento, ¿por qué crees que ocurre el día y la noche? ¿Qué crees que piensa Daniel? Vamos a señalar la respuesta que consideres correcta. ¿Porque el sol se mueve y alumbra? ¿Será cierto? ¿Porque la tierra se mueve? ¿O porque la tierra gira sobre sí misma y el sol alumbra uno de sus lados? ¿Tú qué piensas? Daniel recordó que para comprobar su respuesta siguió un plan de acción. Este es el plan de acción de Daniel. ¿Qué es lo que colocó? Primero, consultar información respecto a la pregunta de investigación. Puedes leer la ficha cómo se produce el día y la noche. Segundo, seleccionar información que sea útil. Tercero, elaborar un modelo. Y cuarto, organizar la información en un esquema para explicar por qué y cómo se produce el día y la noche. Al revisar uno de los criterios para lograr la meta, Daniel no estuvo muy seguro de lo que hizo. Observa lo que marcó. Expliqué por qué ocurren el día y la noche y su relación con el movimiento de la Tierra. Sobre la base de fuentes de información científica y yo utilizando un modelo. Él colocó, logré la meta. ¿Daniel habrá logrado la meta? ¿O todavía él estaba en camino? ¿Tú qué crees? Luego de seguir el plan de acción, Daniel planteó la siguiente respuesta para explicar por qué se producen el día y la noche. ¿Por qué se producen el día y la noche? El día y la noche se producen porque el sol alumbra una parte de la Tierra en el día y la otra parte que no alumbra el sol es de noche. Y cuando la Tierra da vueltas, otra vez la parte oscura ya no es oscura, se hace de día. Para comprobar las respuestas iniciales y dar una mejor explicación, es necesario contrastarlas y complementarlas con información confiable, proveniente de fuentes científicas. Reflexionemos. En su respuesta o explicación, ¿Daniel consideró como información científica la que leyó en la ficha? ¿Cómo lo sabes? Las respuestas de Daniel se basan en la utilización del modelo sobre el día y la noche. ¿Cómo lo sabes? Daniel luego revisó si en su respuesta había incluido ideas que respondieran a las preguntas complementarias. ¿Cuáles fueron? ¿Dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? La Tierra da vueltas. Sí se mueve. Me faltó indicar cómo se mueve. ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? El Sol alumbra una parte de la Tierra. En esa parte es de día. ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? El sol alumbra una parte de la Tierra en el día y en la parte que no alumbra es de noche. Creo que me faltan ideas. Ayudemos a Daniel. ¿Qué información crees que le falta incluir? ¿Dónde puede buscar la información que le falta? Daniel se siente contento porque las ideas que ha relacionado para dar su explicación, sin embargo, se ha percatado de que en sus respuestas faltan algunas ideas. ¿Crees que realmente logró la meta? ¿Cómo te diste cuenta? Todavía no, ¿verdad? Porque le faltan algunas ideas. ¿Qué debe hacer para mejorar su explicación sobre por qué ocurre el día y la noche? Claro, debería volver a leer la ficha por qué se produce el día y la noche. Observa lo que hizo Daniel para mejorar su explicación. Volvió a revisar su plan y las acciones que realizó.
También identificó las que quizá le faltaron realizar. Recordó que leyó la ficha por qué se producen el día y la noche y que registró ideas acerca del texto. Pensó que sería ideal volver a leer para complementar su explicación. Anotó estas ideas para relacionar el ciclo del día y la noche con el movimiento de rotación de la Tierra. Un movimiento que realiza la Tierra es girar alrededor de su propio eje. Este movimiento es conocido como rotación. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje. El movimiento de rotación de la Tierra genera el ciclo entre el día y la noche. De esta forma, mientras en algunos lugares el planeta es de día, en otros es de noche. Ayuda a Daniel. ¿En qué parte del texto se encuentra la información que anotó? ¿Qué otra idea crees que pudo incluir? También recordó que le faltaba revisar si había comprobado o no su respuesta inicial y comparar su explicación con las nuevas ideas que pudo incluir. ¿En qué crees que se basó Daniel para afirmar que sí estaba de acuerdo con su respuesta inicial? ¿En la información científica del texto o en la elaboración del modelo? Llegaste a construir tu modelo. Observa el modelo que construyó Daniel. ¿En qué se parece al tuyo? ¿Qué pudo representar Daniel mediante su modelo? Señala las alternativas que consideres correctas. ¿Será el Sol y la Tierra? ¿El movimiento del Sol alumbrando la Tierra? ¿El movimiento de rotación de la Tierra? ¿O qué ocurre cuando el Sol alumbra un lado de la Tierra? Al revisar otra vez su plan de acción, Daniel observó que se le había sugerido elaborar esquemas sobre cómo ocurre el día y la noche y que tal vez eso lo podría ayudar a complementar su información. Este es el esquema elaborado por Daniel. ¿Qué crees que representó Daniel con este esquema? Claro, representó cómo se produce el día y la noche. ¿Se observa dónde ocurre el día y la noche? Claro que sí. Si quisieras dibujar al sol, ¿dónde lo ubicarías? Para lograr explicar por qué ocurre el día y la noche, Daniel volvió a escribir su respuesta a la pregunta de investigación. Incluyó información sobre el movimiento de rotación y algunos esquemas. Estas son algunas de las ideas que incluyó. El día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas o gira sobre su propio eje. Este movimiento se llama rotación. Cuando la Tierra gira, el Sol alumbra un lado y se produce el día, mientras que el otro lado del planeta, que no recibe luz, es de noche. Luego de reflexionar sobre sus aprendizajes, sus logros y las acciones que realizó, Daniel presentó su explicación ante sus familiares. Ellos contaron cómo se sintió. Contento porque tiene nuevas ideas. Ha entendido por qué ocurre el día y la noche y la importancia que ello tiene para organizar sus actividades personales y en familia. Se mostró muy seguro al brindar la explicación, utilizó como apoyo el modelo que elaboró. Su papá le sugirió que anote aquellas acciones o estrategias que lo ayudaron a dar una mejor explicación, a fin de tenerlas en cuenta durante sus próximos aprendizajes. Esto es lo que registró Daniel. Acciones para mejorar mis aprendizajes. Continuar haciendo lo que hice bien, ¿cómo? Anotar las ideas y los pasos al desarrollar las experiencias. Desarrollar más experiencias o construir modelos que faciliten la comprensión de los temas. Expresar las respuestas a la pregunta de investigación con mis propias palabras. Las acciones que me ayudaron a mejorar.
Leer para saber más porque en algunos lugares es de día y en otros es de noche. Verificar que mis explicaciones estén basadas en información científica de las fichas u otras fuentes confiables de consulta. ¿Qué otras acciones o estrategias le sugerirías a Daniel para mejorar sus aprendizajes? Seguimos aprendiendo. Tras haber resuelto la ficha, responde las siguientes preguntas sobre la actividad. ¿Por qué ocurre el día y la noche? ¿Cuál era el propósito de la actividad? ¿Qué parte de la actividad te fue fácil de realizar? ¿Por qué? ¿En qué parte de la actividad tuviste dificultades? ¿La superaste y de qué manera? ¿Cómo te sientes si no logras llegar a la meta? ¿Intentas otra forma de alcanzarla? ¿Cuáles? Al compartir en familia, explica a tus familiares con tus propias palabras qué están aprendiendo, de qué manera y cómo te has sentido a partir de la revisión y reflexión sobre tus aprendizajes. Asimismo, coméntales qué aspectos te faltan mejorar y las metas y acciones que realizarás para lograrlo. Vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Comprendí las metas de la actividad? ¿Revisé qué y cómo aprendió Daniel en la actividad? ¿Por qué ocurre el día y la noche? ¿Expliqué por qué ocurre el día y la noche sobre la base de fuentes de información científica y o utilizando un modelo? ¿Reflexioné a partir de la revisión de los pasos para dar respuestas a la pregunta de investigación? ¿Expresé cómo me sentí durante la actividad e identifiqué mis logros y dificultades? ¿Propuse acciones de mejora para seguir aprendiendo? Muchas gracias por ver el video. No te olvides de enviar tus evidencias. Nos vemos el día de mañana y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. ¡Chao!